libro de Romanos, capítulo 6, aquí estamos. Vamos a leer verso 1 al 3. Pablo está preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, otra pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana. Te damos a ti la honra, el honor, la gloria. Gracias, Señor, por oír, Señor, cánticos de adoración y alabanza que edifican nuestro espíritu, nos vivifican. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Bendice su ministerio, usa sus voces para la extensión, Señor, de el Evangelio y tu gloria, Señor. Y ahora hemos abierto tu palabra. Ahora, Señor, hemos abierto tu palabra y nos exponemos delante de ella para ser iluminados. Sácanos de nuestra ignorancia, sácanos de nuestras tinieblas, sácanos, Señor, de nuestros errores. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y ayúdanos a entender lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol para poner, Señor, por escrito lo que ahora nosotros leemos. Señor, que podamos ser impactados por la verdad, transformados por la luz y edificados, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Pablo hace estas preguntas que son necesarias porque recuerden ustedes que en el capítulo 5, la verdad, desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21, Pablo ha venido explicando la tremenda doctrina de la justificación por la fe sola. Y en el versículo 20, él ha dicho que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, como hemos estudiado, muchos tomaban las enseñanzas de Pablo solo con la intención de torcerlas. Y como decía Calvino, las doctrinas de la gracia siempre han sido atacadas. Las doctrinas de la gracia siempre han sido torcidas por aquellos que quieren abusar de ellas. Bueno, por eso Pablo hace estas preguntas. ¿Qué podemos deducir? ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué llegamos? ¿Qué podemos concluir? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos después de oír lo que hemos oído? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos después de saber que estamos en una relación inquebrantable con Dios? Con nuestro Dios el Padre por medio de la cruz de Cristo. Algunos concluían erróneamente que puesto que no ganamos nuestra salvación por estar libres de pecado. ¿Cuántos saben eso? No la ganamos estando libres del pecado. Tampoco la ganamos por ser buenos. ¿Sabían eso? Tampoco la ganamos por ser justos o estar llenos de buenas obras. Entonces, si no recibimos la salvación por todo esto, podemos, como decían algunos, torciendo las enseñanzas de Pablo, entonces tampoco la podemos perder si vivimos una vida de pecado constante. Por ende, el pecado, como dice Pablo, como el pecado produjo más gracia, entonces la conclusión de algunos que torcieron esta verdad es que si pecamos más, la gracia abundará más. Y esta es la acusación que recibía Pablo y sus enseñanzas respecto de la doctrina de la gracia. Sus enemigos lo acusaban de enseñar como enseñamos la semana pasada, ¿no? Antinomianismo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? El antinomianismo, estábamos hablando de santificación y tenemos un extremo que se llama el
antinomianismo, y eso es vivir sin ley o contra la ley, vivir como queramos, pequemos nomás, como decían algunos, como el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dale nomás, estamos seguros en Cristo, estamos firmes. La obra de Cristo es una obra consumada. El otro extremo, perfeccionismo. Y eso habla de la erradicación de la naturaleza caída. Algunos enseñan eso, que una vez que el creyente ha sido salvo y en ese proceso de santificación finalmente llegará a un momento en que nunca más pecará, erradicando de una vez por todas esa naturaleza caída. Eso se llama perfeccionismo y también es una herejía. Pero vamos a estudiar hoy, vamos a comenzar en el verso 1, cómo Pablo soluciona este problema, este ataque. También esta posibilidad que algunos podrían malentender de que si estamos seguros en Cristo, que si hemos sido salvos, que si hemos sido justificados por la fe, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, somos aceptos en el amado, perdonados todos nuestros pecados, hemos sido hechos herederos y coherederos con Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Romanos 8:30 dice a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces, ¿hay algo donde yo me pueda perder? ¿Estamos tan seguros? Entonces vivamos como queramos. Pablo va a explicar que eso no es posible. No es posible. Así que Pablo está tratando en este capítulo 6 con el primer extremo, el extremo conocido como el antinomianismo o el abuso de la gracia, tanto que se da, que se dio y que todavía lamentablemente se da. Así que Pablo pregunta en el capítulo 6, verso 1, pregunta, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué concluimos? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Cómo sus oyentes responderán a esta gracia que nos salvó? ¿Cuál será su confesión? Pablo sabe que muchos de sus oyentes responderían entregándose al pecado. Por eso él pregunta, él hace esta primera pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos? Esa es la conclusión. Estamos tan seguros en Cristo, estamos tan bien afirmados y solidificados en Cristo que nada nos puede mover, entonces vivamos como queramos. Por eso él pregunta, ¿perseveraremos? Este verbo, perseveraremos, epimenomen, presente subjuntivo activo, luego les voy a explicar qué significa eso. Es un verbo compuesto de epi, que quiere decir adentro, habla del interior, y meno, que quiere decir estar, permanecer o morar. Literalmente este verbo quiere decir permanecer, morar por más tiempo, quedarse continuamente habitando en una parte o lugar. Este verbo quiere decir literalmente quedarse en un lugar. No es como ya habitualmente, ¿no? Estamos yendo a la casa de la hermana Edith a hacer nuestros eventos y estamos ahí. Pero luego del evento nos tenemos que ir, aunque algunos quieren quedarse permanentemente. Vamos de visita. No nos quedamos ahí. No epimenomen. No nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí permanentemente. Esa es la idea. Quedarse permanentemente, que es lo contrario de ir a visitar a alguien. Ir, visitar, hacer una visita de médico, estar ahí una hora, media hora y luego irnos. Eso no es el verbo epimeno, que quiere decir permanecer. Alguien que habita permanentemente, constantemente. Entonces, este verbo se usaba para describir a alguien que moraba en una casa, pero
permanentemente. No alguien que está de visita, que entra y sale, sino que este verbo quiere decir alguien que habita permanentemente. Y la idea de este verbo es eso, quedarse constantemente. Entonces Pablo pregunta, ¿perseveraremos? Y está en el tiempo presente que indica una acción constante. Y está en el modo subjuntivo que indica una posibilidad. Él está preguntando. ¿Es una posibilidad que se puede dar o no se puede dar? Puesto que algunos han oído la seguridad del Evangelio, la seguridad de la gracia, ese pensamiento puede provocar en ellos una idea torcida, eventualmente. Entonces, por eso está en el modo subjuntivo. ¿Alguien puede llegar a pensar eso? Por eso pregunta, ¿alguien puede estar permaneciendo? ¿Alguien puede estar quedándose? Alguien puede, y eso es como lo traduce la Reina Valera, perseverar, porque la idea es quedarse. No vengo de visita, me quedo. ¿Entiende la idea? ¿Cuánto entiende la idea? Me quedo, estoy aquí permanentemente, ya soy parte de este hogar. Como dicen algunos, soy parte del inventario en esta casa. Y Pablo dice, ¿en qué podemos perseverar? Y él usa la palabra pecado. Pecado. Perseverar en el pecado, quedarse en el pecado. No pecar eventualmente, ya lo voy a explicar. No es pecar eventualmente, sino que es pecar permanentemente. Pablo usa esta palabra hamartía, que es un sustantivo, que literalmente significa la palabra amartía, quiere decir errar el blanco. Errar el blanco en el sentido de que estas son las exigencias de Dios, esto es lo que Dios pide y demanda, esto es lo que la santidad de Dios me pide, y al lanzar la flecha yo apunto y sale desviada. Normalmente estoy lanzando una flecha y siempre está saliendo desviada. Eso es pecado. El pecado es una desviación. El hombre está desviado de las demandas de Dios, está desviado del carácter y naturaleza de Dios. El hombre en su estado natural está desviado. El término más inclusivo de la palabra hamartía es distorsión moral. Pero está hablando, puesto que está en el singular, ustedes lo notan, ¿no? Dativo femenino singular, puesto que está en el singular, indica el principio o fuente, el elemento interno, eso que está dentro de nosotros. Esa fuerza generadora de malas acciones. Pecado como esencia. Esa es la idea. ¿Cuántos me siguen? ¿Perseveraremos en el pecado permanentemente? Perseveraremos entonces ya no solamente como una caída, no solamente como un tropiezo, no solamente como haber caído bajo la tentación, sino que vivir permanentemente inclinado a el pecado, dominado completamente por el pecado. Pablo pregunta, puesto que estamos tan seguros en la gracia y tan firmes en la obra consumada, esto nos da, como decimos en el buen chileno, chipe libre. ¿Podemos entonces vivir como queramos? Eso es torcer la enseñanza de la gracia, hermanos. Ya que la gracia nos ha hecho aceptos en el amado, Efesios 1:6, nos ha justificado, Romanos 5:1, nos ha perdonado, Colosenses 2:13, nos ha puesto en el lugar seguro donde nunca más podremos nosotros volver a ser condenados, Romanos 8:1. Entonces, como estamos tan seguros, algunos enseñaban y torcían las enseñanzas de Pablo, que no es necesario la santidad, que no es necesario vivir una vida pura,
que tampoco es importante vivir una vida pura porque estamos seguros, el Señor nos va a llevar al cielo. Estamos tan seguros que podemos abandonarnos al pecado y entre más pecamos, más gracia tendremos. La idea por sí misma es absurda. La idea por sí misma es algo que va contra lo que el mismo mensaje enseña. Pablo dice, para que la gracia abunde, usa un verbo, abundar, pleonase, y eso habla de algo que va más allá de los límites, que rebalsa. Perseveraremos en el pecado con el fin, con el propósito, con el objetivo de que la gracia abunde para que tengamos más gracia. Y Pablo contesta en el verso 2, ¿cuál es la respuesta del apóstol? ¿Cuál es la respuesta del apóstol a esta postura absurda, extremista? ¿Qué dice? En ninguna manera. Esta es la respuesta de Pablo. Quiero decirles algo, voy a abrir un paréntesis. Pablo sabía que sus enseñanzas sobre la gracia estaban siendo torcidas y que podían seguir siendo torcidas por aquellos indoctos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Indoctos e inconstantes. Él lo sabía. Entonces la solución, Pablo, déjate de predicar la gracia, porque los que oyen la gracia van a abusar de ella. Déjate de predicar la gracia. ¿Qué hizo Pablo? En ningún momento dejó de predicar la gracia. En ningún momento, no porque alguien estuviera abusando de la gracia, él iba a dejar de predicar la gracia, de ningún modo. Lo que sí, él va a poner las cosas claras. El hecho de haber recibido una salvación por la pura gracia no es una ocasión para el pecado. Y aquí lo va a decir claramente. Y aquí lo va a decir taxativamente. ¿Qué dice el verso 1? El verso 2, en ninguna manera. Pero Pablo, déjate de predicar la gracia. La gente siempre va a abusar de la gracia. No voy a dejar de predicar la gracia, porque es la gracia la que me salvó. ¿Sí o no? Como cantaba la Jackie. Es la gracia la que me salvó. Es la gracia que me recogió cuando yo era un infeliz, como escribió John Newton en el himno Sublime Gracia. Ustedes saben que John Newton se declaraba a sí mismo culpable de 20,000 muertes. Él no solamente estaba feliz de decir groserías, garabatos e insultos, él se deleitaba inventando palabras sucias. Él decía, no había nadie cerca de mí a quien yo no intentara corromper con mi maldad, con mi corazón torcido, porque él desde pequeño, cuando murió su madre, él se enojó con Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Él comenzó a odiar a Dios. Y cuando estaba en esos barcos que transportaban esclavos de África a América, él estaba en el timón del barco en una tormenta, tremenda tormenta, y estaba John Newton mojado completamente en una tormenta, oscuro, manteniendo el timón del barco. Y vino otro hombre para reemplazarlo, y él tomó el timón, y John Newton, como pudo, iba bajando las escalas cuando vino una ola y tomó a ese hombre y lo arrojó al mar. Y él dijo, esa ola era para mí. Esa ola era para mí. Yo merecía estar allí. Yo merecía ser arrastrado por esa ola. Cuando John Newton conoció al Señor,
al tiempo después, él se convirtió en un pastor y escribió este himno. Y hay una estrofa que no cantamos. Bueno, de hecho la Jackie no la cantó, pero hay una estrofa que dice lo siguiente. Acompáñame a Salmo 130. Pablo, tienes que dejar de predicar la gracia, porque los que oyen la gracia van a abusar de ella. ¿Seguro? Él escribió basado en esta porción, Salmo 130. Salmo 130, verso 3. Si mirares a los pecados, si tú miras a mis pecados, si tú pones tus ojos sobre mis pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si tú miras a mi pecado, yo no tengo cómo mantenerme en pie. Seré aniquilado por tu santidad, por tu perfección. Si tú miras a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero mira lo que dice el verso 4. ¿Pero qué? Pero en ti hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero cómo termina este versículo? Para que seas reverenciado. Pablo, deja de predicar la gracia, basta ya. Los indoctos la tuercen. Los que quieren vivir en el pecado usan y abusan de la gracia. Déjate de predicar la gracia. Pablo dijo, no. Porque quien entiende verdaderamente la gracia, quien realmente aprecia el perdón de sus pecados, quien realmente entiende esta salvación tan gloriosa que Dios nos ha dado por la pura gracia, entiende que esa misma gracia que nos salva es esa gracia que nos lleva a reverenciar a Dios. La palabra reverenciar quiere decir para que tú seas, ¿qué? Temido. Y John Newton escribió en ese himno, tu gracia me enseñó a temer. Oh, yo pensaba que la gracia bien entendida me enseña a pecar. ¡No, Señor! Si alguien está abusando de la gracia, no ha entendido realmente la gracia, porque la gracia me enseña a vivir una vida reverente. Como nos enseñó Pablo en Tito capítulo 2, que la gracia se ha manifestado para salvación de los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Tito capítulo 2 nos enseña a renunciar a la impiedad, los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como cantaba el cuarteto, ¿cómo es ese himno? ¿Me voy con Él? Algo así. ¡Me voy con Cristo! Eso es lo que esperamos. Pablo, déjate de predicar la gracia, pastor. No predique la gracia, en su iglesia van a pecar más. Vamos a seguir enseñando la gracia. Yo amo la gracia. Cuando en mis clases en el seminario, una noche, justamente Romanos, el pastor, que era un misionero, un gringo, yo estaba en primera fila y estaba enseñando Romanos capítulo 3 y cuando habló de la justificación, ¡pau! Fue un golpe, una luz. Y eso pasa cuando nosotros somos impactados con la verdad. Pablo dice que si alguien aumenta esos actos pecaminosos, vive permanentemente bajo la pasión y la fuerza del pecado, entonces eso de parte de Dios liberará más gracia y más abundante gracia. Si nosotros pecamos más, tendremos más gracia porque nos gusta la gracia. Pablo dice, en ninguna manera. La frase griega es la frase
me genoito o me genoito. Y el me, que la Reina Valera la traduce en ninguna, el me es un negativo del modo subjuntivo y es la negación de las cosas posibles e hipotéticas, puesto que él ha venido diciendo, perseveraremos, modo subjuntivo. Tiene que negarlo en el modo subjuntivo también, por eso tiene que usar un negativo del subjuntivo, por eso usa el me. Es una negación de las cosas posibles, de lo hipotético, de lo supuesto. Y él luego usa el genoito. Y la palabra quiere decir llegar a ser, que algo se produzca o se concrete. Lo que está diciendo Pablo, cuando él usa esta frase me genoito o me genoito, literalmente está diciendo que esto nunca ocurra. O que esté lejos de nuestros razonamientos, o que nunca un creyente verdadero llegue a pensar así, o que no estés pensando en esto, o lejos de nosotros este pensamiento. Otra forma de traducirlo es imposible. Otra forma es absurdo. Es tan absurdo. Hermanos, es tan absurdo. Porque la gracia ha sido dado exactamente para lo contrario. La gracia ha sido dada para salvarme y para vivir una vida santa. Por lo tanto, es absurdo pensar que la gracia viene a mí para darme la posibilidad de vivir como yo quiera, en el pecado que quiera y por cuanto quiera. Es absurdo. Otra traducción podría ser tonterías, pamplinas. Otra traducción podría ser, Dios no permita que empecemos a pensar así. Otra traducción es, qué pensamiento tan espantoso. Otra traducción podría ser, que perezca ese pensamiento. ¿Entendieron? ¿Hay alguna duda? Pablo dice, me genoito. Es una negación expresa. Es una afirmación repugnante. Como conclusión de esa idea torcida, es que la gracia bien entendida, como leíamos en el Salmo 130, su gracia, en ti hay perdón para que seas temido, reverenciado. La gracia bien entendida, como resultado, no es a pecar más. No es a perseverar en el pecado. La verdad es completamente lo opuesto. La gracia ha sido dada, la justificación ha sido dada para que yo viva inequívocamente una vida santa. Luego que Pablo ha negado contundentemente esa idea torcida, él ha dicho me genoito, me genoito. Luego que Pablo ha dicho, ha negado esa idea, sácate esa idea de la cabeza, en otras palabras. Y luego va a decir por qué. ¿Por qué los creyentes, nacidos de nuevo, justificados por la fe, salvos por gracia, no pueden pensar así? Y Pablo lo va a decir, porque los que hemos muerto al pecado, y aquí es una afirmación, los que hemos muerto al pecado, y pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí Pablo va a decir una tremenda verdad. Me encanta Pablo. ¿A cuántos les gusta Pablo? Él es capaz de condensar tanta doctrina en versículos tan cortos, la capacidad que tenía. Es por eso que nosotros tenemos que abrir este versículo y se abre. Y él dice una gran verdad, una tremenda verdad. Él va a decir que no podemos pensar así, que esa idea es absurda, esa idea es torcida completamente. Y la razón es porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo?
viviremos aún en Él. Entonces Pablo nos va a explicar. Y lo primero que él dice, para explicar por qué los creyentes no pueden vivir. Ahora quiero aclarar algo. Lo voy a explicar un poco más adelante, pero no estoy diciendo que el creyente una vez que ha nacido de nuevo nunca más peque. Porque sí va a pecar. ¿Cuántos sabían eso? ¿Se han dado cuenta que después que nacieron de nuevo siguen pecando? ¿Sí? Ok, muy bien, quería estar seguro. Entonces no habla de eso, sino de lo que está hablando es de permanecer. No es visitar una casa, es ir a quedarte a esa casa. No es que alguien caiga en pecado, alguien decide vivir conscientemente en pecado. Esa es la diferencia. Entonces Pablo va a explicar que esa sola idea es una locura. ¿Ok? Es una locura. Y va a explicar, porque él dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, hemos muerto. Y esto, hermanos, es increíble, es un tremendo verbo. El tiempo de este verbo es el aoristo indicativo activo. Antes él está hablando verbos en el subjuntivo, posibilidades. Es posible que ustedes que escuchan la gracia la malinterpreten y vivan en pecado. Pero tenemos cosas absolutas, las cuales impiden o deben impedir que alguien que ha nacido de nuevo quiera vivir en pecado. Y eso es que hemos muerto. El verbo apethanomen, está compuesto de apo, que es un intensivo, y tenesco, que quiere decir morir. Literalmente es una muerte permanente, una muerte como una condición irreversible. ¿Saben lo que hace a la muerte muerte? Es su condición irreversible. Una vez que una persona ha partido de este mundo, una vez que alguien ha cruzado el umbral a la vida eterna, nunca más esa persona vuelve. Lo irreversible de la muerte, lo ineluctable de la muerte. La palabra ineluctable es una palabra que quiere decir aquello contra lo cual nosotros no podemos luchar. Entonces Pablo está diciendo, hemos muerto. Y está usando esta palabra, apethanomen, que quiere decir muerte en una condición irreversible, una muerte absoluta. Por eso el aoristo. El aoristo es un tiempo que indica una acción en el pasado, una vez y para siempre. No podemos cambiarlo, no podemos alterarlo, no podemos modificarlo. Está hecho, está hecho, está hecho. Pero el modo indicativo nos dice que es una acción concreta y real. Escúchame lo que le voy a decir. Tanto gramática, pastor, es necesario. El modo indica, el tiempo aoristo indica una acción histórica. Algo ocurrió en el pasado. No podemos hacer nada para cambiarlo. Es una acción absoluta. El modo indicativo lo sella todavía más y dice que es algo concreto y real. ¿Qué está diciendo Pablo? Hemos muerto. ¿Cómo es eso si yo estoy vivo? Todavía estoy vivo. ¿De qué habla Pablo? Pablo no dice que estamos en proceso de morir. Porque él usaría el tiempo presente. Estamos muriendo. No, usa el tiempo aoristo, que indica algo que ya ocurrió. Hermanos, ¿a qué se refiere Pablo? Lo que está diciendo en otras palabras es que morimos una vez y para siempre. Hemos muerto. ¿Cuándo hemos muerto? ¿Cuándo yo morí? En el momento de nuestra salvación,
en el día de tu salvación, ese día que Dios te encontró, ese día fuiste puesto en Cristo. Amén. Por lo tanto, cuando Pablo dice que hemos muerto, lo que él está haciendo, nos está vinculando a nosotros con Cristo en la cruz. ¿Sí? ¿Sabían eso ustedes? Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí. ¿Sabían eso? Porque he sido puesto en Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí. Y si tú estudias, no solamente eso, sino que Pablo va a decir, también cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo fue crucificado, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió, yo morí. Entonces, hermanos, Pablo dice, ¿cómo a alguien se le ocurre perseverar en el pecado? ¿Cómo alguien puede pensar perseverar en el pecado cuando en realidad está muerto? ¿Cómo es posible vivir para algo a lo cual yo he muerto? Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo puedo perseverar en el pecado si yo he muerto al pecado? Estoy tratando de vivir en algo para lo cual en Cristo yo he muerto. Entonces, pastor, ¿por qué no me explica? ¿Cómo es que si yo he muerto al pecado todavía peco? Eso no lo entiendo. ¿A qué se refiere Pablo? Puedo entender que he sido vinculado con Cristo, que he sido unido a Cristo. Puedo creer eso, puedo entender eso. Pero en términos prácticos, muchas veces no me siento muerto al pecado. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Cuántos se identifican conmigo que se dan cuenta que el pecado todavía es una triste realidad en tu vida? ¿Qué significa entonces esta verdad? Les quiero dar seis postulados. 4 son falsos, 2 son verdaderos. ¿Qué significa morir al pecado o que yo he muerto al pecado? Quiero decirles algo. Esa muerte al pecado no es algo que tú haces. Es algo que Dios hizo por ti en la cruz. Cuando nos identificó con Cristo, lo que le ocurre a Cristo, te ocurre a ti. Lo que le ocurrió a Cristo, te ocurre a ti. ¿Estamos claros con eso? Ok. Postulado número 1. El primero que es falso. Recuerde, 4 son falsos, 2 son verdaderos. ¿Están acá todavía? El primer postulado es los creyentes mueren. Cuando Pablo dice que hemos muerto al pecado, eso significa que nosotros hemos muerto a la atracción del pecado. Eso es falso. Cada creyente, cada día, cada momento puede ser tentado a pecar. Tú puedes estar en el trabajo, en la casa, comiendo, almorzando, hasta soñando. Puedes estar en la iglesia y puedes sentir y puedes darte cuenta que recibes la tentación. Ser tentado es ser constantemente incitado a pecar. Entonces, cuando Pablo dice que hemos muerto al pecado, no está diciendo que el creyente nunca más será tentado, porque sí somos tentados, ¿sí o no? Número 2, también es falso. Los creyentes deben morir al pecado diariamente. Es un error. ¿Por qué? El segundo error es que yo como creyente debo hacer morir al pecado en mí como el secreto de la victoria. Y el error radica en que me pone a mí
como el agente que tengo que hacer morir a mí mismo el pecado. No soy yo el que erradica el pecado en mi vida, no soy yo. ¿Quién será finalmente? Dios. Tercera, que también es falsa. La naturaleza caída, que significa cuando Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, entonces eso quiere decir que la naturaleza caída ha sido erradicada de la vida del creyente. Falso. La naturaleza caída no ha sido erradicada del creyente. Todavía tú tienes una naturaleza caída que está activa permanentemente. Se llama carne. 4. Los creyentes mueren al pecado cuando renuncian a él. Es casi la misma idea del número 2. En donde aquí soy yo el agente. Bueno, estos 4 primeros son falsos. Vamos a ver los 2 verdaderos. ¿Cuáles son? Número 5. El creyente, cuando Pablo dice que hemos muerto al pecado, lo que está diciendo es que nosotros hemos muerto al reinado del pecado en nuestra vida. Recuerde que Pablo dice en el capítulo 5 que el pecado reinó. El pecado reinó. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros hemos sido librados del reino del pecado. Todos nosotros hemos venido a este mundo e ingresamos al reino del pecado por medio de, sí, Adán, pero ingresamos al reino del pecado por nacimiento. Cuando tú naces a este mundo, viene contigo una naturaleza caída. Entonces, al momento de nacer, nacemos con esta naturaleza y entramos al reino del pecado. ¿Cómo podemos salir del reino? ¿Cómo se sale del reino del pecado? Así como entramos naciendo, salimos muriendo. Cuando Pablo dice que hemos muerto, lo que está diciendo ahora, aun cuando tenemos una naturaleza pecaminosa, aun cuando todavía somos tentados, escúchame esto, aun cuando todavía tenemos inclinaciones al pecado, el pecado ya no reina sobre nosotros. El pecado ya no es mi amo. El pecado ya no es ese amo tirano. Lo voy a explicar ahora en el otro punto. Aun cuando yo todavía peco, todavía soy tentado, todavía tengo una naturaleza caída, pero el pecado no reina en mi vida. Aun cuando muchas veces caemos. Y el punto número 6, que también es cierto, es que el creyente ha muerto a la pena del pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Si tú comieres de este fruto, Adán, ciertamente morirás. ¿Está hablando de la muerte física? No, Señor. Está hablando de la segunda muerte, muerte eterna. El castigo de cada pecado es la muerte eterna. Y aun cuando yo merezco el infierno por cada pecado que cometa, escúchame esto, por la obra de Cristo en la cruz, no voy a recibir ese castigo. Aun cuando yo lo merezco, pero no lo voy a recibir. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que recibió el castigo, la ira de Dios en mi lugar, en la cruz del Calvario. Ahí yo fui juzgado. En la cruz del Calvario, ahí yo fui condenado. En la cruz del Calvario, ahí cayó la ira de Dios sobre mi pecado. Pero no sobre mí, sino sobre Cristo. Así que, cuando Pablo dice que hemos muerto al pecado, lo que está diciendo es que, aun cuando estamos en este mundo y todavía tenemos una naturaleza caída, inclinada al pecado, somos tentados, pero no estamos bajo el reino del pecado. Y segundo,
que el Señor nos ha librado de la pena del pecado, de la muerte eterna. Entonces la muerte del creyente que menciona Pablo acá en el verso 2 es que el creyente ha sido librado del dominio perverso y tiránico del pecado y de su castigo, la muerte eterna. El creyente en su nuevo nacimiento, Efesios capítulo 2, verso 1, no tengo tiempo para entrar en eso, Efesios capítulo 2, verso 1, Pablo dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios me dio vida, Él me regeneró. Tengo la naturaleza divina, ¿sí o no? ¿Cuántos sabían? Tenemos naturaleza divina, tenemos la vida de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tenemos la palabra. Entonces, hermanos, hemos recibido la vida divina, ahora tenemos vida divina. Tenemos esa vida que vino a nosotros por medio de la regeneración. Por tanto, ahora el creyente posee la ayuda del Espíritu Santo cada día de su vida para caminar en santidad y para luchar contra el pecado. Quiero terminar con lo que enseñó San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona enseñó esto por medio de 4 declaraciones. La primera tiene que ver con Adán en su estado de inocencia. La segunda tiene que ver con el hombre después de la caída. La tercera tiene que ver con el hombre regenerado. Y la cuarta tiene que ver con el hombre glorificado. Adán, estado de inocencia. El hombre caído, el hombre regenerado y el hombre glorificado. ¿Cuál es la primera sentencia? La escribe en latín, pero es fácil de entender. San Agustín dijo, posse peccare, posse non peccare. Lo que quiere decir que Adán, en su estado de inocencia, era capaz de pecar y capaz de no pecar. Adán tenía esa posibilidad, pecar y no pecar. Posse peccare, posse non peccare. ¿Y qué hizo Adancito? Pecare. Y Evita también. Después, en ese estado calamitoso, ese estado que trajo la caída, número 2, San Agustín dice, non posse non peccare. ¿Qué quiere decir? Sin la capacidad de no pecar. Es decir, pecar y solo pecar. Génesis 6:5. El hombre después de la caída, antes del nuevo nacimiento, era pecar y solo pecar. Porque el hombre en su estado natural no tiene la capacidad de no pecar. No le pidas a un no creyente que no peque. No le pidas a un no creyente que viva una vida justa, santa, porque no tiene la capacidad. ¿Cuántos entienden eso? Non posse non peccare, no tiene la capacidad de no pecar. Número 3, ahora habla del hombre regenerado, nosotros. El hombre regenerado, Agustín dice, posse non peccare, es decir, ahora tiene la capacidad de no pecar. Es decir, ahora que nosotros hemos sido regenerados, entramos en un proceso de santificación. Y aun cuando tenemos todavía una naturaleza caída, aun cuando todavía somos tentados, aun cuando todavía podemos caer en pecado, en algún momento podemos, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la comunión del cuerpo, tenemos la vida divina, hemos sido regenerados. Dios ha puesto su semilla incorruptible en nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo es una cooperación, no soy yo. Es una cooperación con el Espíritu Santo. Le digo, Señor, estoy siendo tentado, ayúdame.
Posse non peccare. Existe la posibilidad. Por eso Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? Si precisamente hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en el pecado? ¿Cómo podemos vivir aún en aquello que desde el punto de vista de Dios hemos muerto? ¿Cómo? Me genoito, ni se te ocurra. ¿Cuál es? El tercer punto es, ahora, posse non peccare. Es posible. Es posible dentro de esta lucha y batalla, como hablábamos la semana pasada, es una lucha. Satanás tiene 168 horas en contra tuya, cada semana, sin descanso. Satanás no toma vacaciones, ni sus demonios, ni el mundo, ni la carne. Están en contra tuya, batallan contra ti. Pero tenemos el Espíritu Santo ahora. Posse non peccare. Y por último, escuche esto. San Agustín dice, non posse peccare. Non posse peccare. Y esto es el hombre glorificado. Escuche esto. Esto es lo que consiguió Cristo por nosotros en la cruz. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Todos están en el aoristo, todos están en tiempo aoristo, es una realidad. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Un día seremos glorificados, un día este cuerpo será lanzado y Dios nos dará un nuevo cuerpo que no tendrá la capacidad de pecar. Imagínate ser librado de una vez para siempre de esas inclinaciones perversas de las cuales nos avergonzamos, o esos pensamientos inicuos o torcidos de los que solamente tú y Dios saben. Non posse peccare, sin la capacidad de pecar. Un día, Señor. Un día, Señor. Mientras tanto, estamos todavía. Pero recuerde, hemos muerto al pecado. Por eso es imposible que vivamos en el pecado. Pastor, ¿y si un creyente igual vive en pecado? Si hay creyentes que todavía quieren vivir en pecado, ¿qué pasa? ¿Es posible eso? Sí, es posible. 1 Corintios capítulo 5. Recordarán a este hombre que estaba en la iglesia y tenía a la mujer de su padre. Y vivía tan descaradamente que todos sabían que él vivía en inmoralidad. ¿Qué pasó con él? ¿Se acuerdan? Fue disciplinado por la iglesia, fue excomulgado. Pablo dijo, lo entregué a Satanás. ¿Qué pasó con Alejandro? Lo entregué a Satanás. 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Creyentes que son disciplinados por Dios mueren. Mueren. Sí, mueren. Cuando un creyente de todos modos quiere vivir en su carne, dando satisfacción a su carne y a sus deseos, Dios lo disciplina. Y el último nivel de la disciplina es la muerte. Es por eso que el Espíritu Santo va a venir una y otra vez sobre el creyente. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, cambia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Me genoito, de ninguna manera, ni se te ocurra. ¿Sabe por qué no? Porque hemos muerto.
El pecado ya no es nuestro rey, aun cuando pecamos. El pecado ya no es el tirano abusador y perverso, aunque igual pecamos. Sino que ahora, como dijo San Agustín, posse non peccare, tenemos la capacidad de resistir el pecado. Tenemos la capacidad de resistir el pecado, porque el Señor nos ha vivificado, nos ha regenerado. Amén. Amén. Vamos a orar. Con los ojos cerrados, cabezas inclinadas, vamos a orar.